Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta revisión vamos a desglosar de manera muy sistemática el complejo abordaje del paciente inconsciente. Iniciaremos con las bases, la neuroanatomía y fisiopatología de la conciencia. De ahí pasaremos a la evaluación clínica, cómo cuantificarla objetivamente. Luego nos adentraremos en la exploración neurológica avanzada para localizar la lesión. Continuaremos con el diagnóstico diferencial y los estudios pertinentes, para finalmente abordar el manejo, el pronóstico y cerrar con los mensajes más importantes para la práctica clínica. Muy bien, pues arranquemos. Esta primera sección es fundamental porque sienta las bases neuroanatómicas que nos permitirán entender todo lo que sigue. Enfrentarse a un paciente en estado de inconsciencia es, sin lugar a dudas, una de las emergencias neurológicas más críticas y demandantes. La velocidad y sobre todo el orden en la evaluación inicial son factores que pueden determinar por completo el desenlace. Es un verdadero reto que exige un pensamiento estructurado desde el primer segundo. Para que todos hablemos el mismo idioma, vamos a apegarnos a la definición clásica de Plum y Posner. El coma es ese estado de reactividad profunda en el que es imposible despertar al paciente. Y esta característica, la imposibilidad de generar una respuesta con propósito, es la señal de alarma máxima que nos obliga a una intervención inmediata. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, la conciencia se pierde a grandes rasgos por tres mecanismos. El primero es una disfunción cortical que tiene que ser difusa y bilateral. Piensen en un insulto global como una anoxia cerebral o una encefalopatía tóxico-metabólica que simplemente apaga la función de toda la corteza. El segundo mecanismo es más focal, pero igual de devastador. Una lesión talámica bilateral. Si se afectan los núcleos intralaminares y de la línea media, se genera una desconexión funcional entre el tálamo y la corteza, que en la práctica es como si tuviéramos un daño hemisférico difuso. El tálamo es ese gran centro integrador. Sin él, no hay conciencia. Y el tercer mecanismo, que es quizá el más crítico desde el punto de vista anatómico, es el daño directo al sistema reticular activador ascendente. Esta red neuronal ubicada en la parte alta del puente y el mesencéfalo es literalmente el interruptor de la vigilia. Una lesión pequeña y estratégica aquí es suficiente para provocar un coma incluso si los hemisferios están perfectamente intactos. Bien, con estos mecanismos fisiopatológicos ya en mente, el siguiente paso es llevarlo a la práctica. Necesitamos herramientas que nos permitan objetivar y cuantificar el estado de nuestro paciente. Pero, ojo, antes de cualquier evaluación neurológica, la prioridad absoluta es la estabilización hemodinámica y respiratoria. El ABC de la reanimación es innegociable. Un cerebro que no está perfundido u oxigenado no se puede evaluar y mucho menos recuperar. Este es el dogma de la neurointensiva. La escala de coma de Glasgow ha sido el pilar durante décadas. Todos la conocemos. Nos da un lenguaje universal para hablar de la profundidad del coma, sobre todo en trauma. Sin embargo, también conocemos sus limitaciones. No evalúa los reflejos del tallo y se queda corta en pacientes intubados, una deficiencia bastante significativa en la UCI. Y es precisamente para solventar esas limitaciones que surge la escala 4. Su grandísima ventaja es que incluye de forma explícita la evaluación de los reflejos del tronco encefálico y los patrones respiratorios. Esto nos da una ventana directa a la integridad del tallo, algo que es crucial para el diagnóstico y el pronóstico, sobre todo en el paciente sedado o con una vía aérea artificial. Una vez que hemos cuantificado el nivel de conciencia, ahora sí viene el arte de la neurología, la exploración dirigida que nos va a permitir hacer una topografía fina de la lesión. El examen pupilar es un pilar diagnóstico insustituible. Ver una pupila midriática y reactiva es un signo ominoso que nos grita que hay una compresión del tercer par craneal, casi siempre por una herniación uncal. Detectar esto a tiempo es la diferencia entre una intervención neuroquirúrgica de emergencia y un daño irreversible. La respuesta motora también nos da pistas topográficas muy precisas. La postura de decorticación, esta flexión anormal de los brazos con extensión de las piernas, nos dice que la lesión está a nivel diencefálico o por encima del núcleo rojo. Básicamente se interrumpe la vía corticoespinal, pero la vía rubroespinal aún funciona. Por el contrario, la postura de descerebración, con esa extensión rígida de las cuatro extremidades, nos habla de una lesión más abajo, entre el núcleo rojo y los núcleos vestibulares. Esta disrupción es funcionalmente más grave y por lo tanto se asocia con un pronóstico significativamente peor. Muy bien, con todos estos datos de la exploración en mano, ya podemos empezar a construir un diagnóstico diferencial sólido, que será la guía para solicitar estudios de forma racional y no a ciegas. Las causas las podemos agrupar en tres grandes cajones. Las estructurales, que causan un efecto de masa o destrucción directa de tejido.
las sistémicas, que provocan una disfunción neuronal global, y las psicógenas, que son raras, y muy importante, siempre deben ser un diagnóstico de exclusión después de un estudio completo. El abordaje con estudios paraclínicos tiene que ser veloz y dirigido. La tomografía de cráneo sin contraste es el estudio de imagen de elección de inicio para descartar de inmediato causas estructurales. A la par, los estudios de laboratorio buscan causas tóxico-metabólicas. Y, fundamental, no podemos olvidarnos del electroencefalograma para descartar un estado epiléptico no convulsivo, una causa de coma que es tratable y que a menudo se nos escapa. Una vez que tenemos una orientación diagnóstica, es momento de actuar. El manejo inicial y la estratificación del pronóstico son los siguientes pasos críticos en este algoritmo. Mientras corren los estudios, no podemos esperar. Iniciamos un manejo empírico. Se optimiza la oxigenación y la perfusión cerebral. Si hay hipoglucemia, se administra glucosa. En pacientes con factores de riesgo, se administra tiamina para prevenir una encefalopatía de Wernicke. Y se consideran antídotos como la naloxona. Este cóctel de coma puede ser diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo. El pronóstico, hay que decirlo, suele ser sombrío y muy variable. La etiología es el principal factor predictor. Como podemos ver en la gráfica, el coma por anoxia isquemia después de un paro cardíaco tiene la mortalidad más alta, pudiendo llegar al 95%. El traumatismo cráneoencefálico grave tiene una mortalidad entre 40 y 50%, y el coma no traumático presenta la variabilidad más amplia de todas. Bien, para ir finalizando, vamos a sintetizar todo esto en los puntos de mayor impacto para nuestra práctica clínica del día a día. Los mensajes clave para llevarse a casa son 4. Primero, la evaluación debe ser sistemática, siempre, del ABC a las escalas. Segundo, la semiología neurológica sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para localizar la lesión. Tercero, el manejo inicial debe enfocarse agresivamente en tratar las causas reversibles. Y cuarto, el pronóstico depende, de manera crítica, de la causa de fondo. Todo este análisis se ha fundamentado, por supuesto, en la literatura científica de referencia, integrando tanto los trabajos seminales que sentaron las bases de la neurología del coma, como las revisiones sistemáticas más actuales que validan nuestro enfoque. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.